Hay una forma de orar que no depende de tus fuerzas, sino del propio Espíritu hablando dentro de ti. Spurgeon decía que quien aprende eso nunca vuelve a orar igual. Hoy, você vai entender por qué. ¿Cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas sin sentir que realmente estamos hablando con Dios? ¿Cuántas oraciones han salido de nuestros labios como palabras vacías, repetidas por costumbre, sin vida, sin poder? Hay algo que nos falta, algo profundo que transforma la oración de un simple ritual en un encuentro verdadero con el Todopoderoso. Y hoy descubrirás qué es. Charles Spurgeon, aquel hombre a quien llamaron el príncipe de la predicación, entendió algo que muchos cristianos de su época ignoraban y que muchos hoy todavía desconocen. Él comprendió que orar no es simplemente recitar palabras bonitas, no es enumerar peticiones como si Dios fuera un servidor de nuestros caprichos. Spurgeon sabía que existe una dimensión más elevada de la oración, una forma de comunicarnos con el Padre que trasciende nuestro entendimiento humano. Y esta forma de orar tiene un nombre preciso. Se llama orar en el Espíritu Santo. Pero antes de continuar, permíteme preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de vacío después de orar? ¿Has sentido que tus palabras no llegan más allá del techo de tu habitación? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una conexión tan profunda con Dios mientras tú luchas por sentir su presencia? Si has sentido esto, no estás solo. Millones de creyentes en todo el mundo han experimentado esta misma lucha. Y la razón es simple. Hemos olvidado el secreto que Spurgeon predicó con tanto fervor. Cuando el apóstol Judas escribió su carta a la iglesia primitiva, dejó registradas estas palabras que deberían estremecer nuestro corazón. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas capítulo 1, versículo 20. ¿Lo ves? No dice simplemente orando, dice orando en el Espíritu Santo. Hay una diferencia abismal entre estas dos cosas. Spurgeon solía decir que la oración sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin alma. Puede tener la forma correcta, las palabras apropiadas, incluso la postura adecuada, pero le falta vida, le falta ese aliento divino que transforma nuestras peticiones en verdaderas intercesiones que conmueven el trono de la gracia. Y cuando comprendemos esto, nuestra vida de oración cambia para siempre. Déjame llevarte a las enseñanzas que Spurgeon compartió sobre este tema tan vital. Él explicaba que cuando oramos en el Espíritu Santo, no estamos orando en nuestra propia fuerza. No dependemos de nuestra elocuencia, de nuestro conocimiento bíblico o de nuestra capacidad para formar frases hermosas. Estamos permitiendo que el mismo Espíritu de Dios interceda a través de nosotros. Es Él quien da forma a nuestras oraciones, quien alinea nuestros deseos con la voluntad perfecta del Padre. El apóstol Pablo lo explicó magistralmente en su carta a los Romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. Nosotros no sabemos orar como conviene. No sabemos qué pedir, cómo pedirlo, cuándo pedirlo. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Spurgeon enseñaba que esta es la razón por la cual tantas de nuestras oraciones parecen no recibir respuesta. No es que Dios no nos escuche, no es que Él no se preocupe por nosotros, es que estamos orando desde nuestra limitada perspectiva humana, pidiendo cosas que tal vez no son lo mejor para nosotros, o pidiendo de una manera que no está alineada con los propósitos eternos de Dios. Pero cuando oramos en el Espíritu Santo, Él toma nuestras torpes palabras y las perfecciona. Él toma nuestros deseos confusos y los clarifica. Él toma nuestras peticiones egoístas y las purifica. Imagina por un momento que tienes que hablar con un rey poderoso, pero no conoces su idioma ni sus costumbres. Tienes una necesidad urgente que presentarle, pero no sabes cómo acercarte a él sin ofenderlo o sin que tu petición sea malinterpretada. Ahora imagina que el propio hijo del rey se ofrece a traducir tus palabras, no solo al idioma correcto, sino a las formas y protocolos apropiados de la corte.
Más aún, Él promete presentar tu petición de la manera más favorable posible. ¿No aceptarías inmediatamente esa ayuda? Pues esto es exactamente lo que el Espíritu Santo hace por nosotros cuando oramos en Él. Spurgeon predicaba que muchos cristianos viven una vida de oración débil y frustrante simplemente porque no han aprendido a depender del Espíritu Santo. Intentan orar con sus propias fuerzas, confiando en sus propias palabras, y se preguntan, ¿por qué no experimentan el poder que ven en las Escrituras? Es como intentar navegar un barco sin viento en las velas. Puedes remar todo lo que quieras, pero nunca alcanzarás la velocidad y el poder que experimentarías si simplemente izaras las velas y permitieras que el viento te impulse. Si has llegado hasta aquí, déjame invitarte a dar un paso más en tu caminar con Dios. Si realmente deseas profundizar tu vida de oración y experimentar esa intimidad genuina con el Padre que tanto anhelas, tenemos un recurso especial para ti. En el primer comentario fijado, encontrarás el enlace a nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Este libro te guiará día a día en un proceso transformador de renovación espiritual. Y si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte las enseñanzas que seguiremos compartiendo. Ahora bien, surge una pregunta inevitable que sé que está resonando en tu mente en este momento. ¿Cómo exactamente se ora en el Espíritu Santo? ¿Es algo místico, reservado solo para unos pocos elegidos? ¿Requiere algún don especial o alguna experiencia sobrenatural dramática? Permíteme aclararte esto con toda la verdad bíblica. Orar en el Espíritu Santo no es algo complicado ni inalcanzable. No es exclusivo de los supersantos o de aquellos que han tenido visiones celestiales. Es el privilegio y la herencia de cada hijo de Dios, de cada persona que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Él no vino como un visitante temporal, sino como un residente permanente. Y desde ese momento, tienes acceso directo a esta forma de oración transformadora. La primera clave para orar en el Espíritu Santo es la rendición completa. No puedes dirigir al Espíritu Santo. No puedes controlarlo ni manipularlo para que haga tu voluntad. La oración en el Espíritu comienza cuando tú te rindes, cuando depones tus propias agendas, cuando dejas de lado tus listas de peticiones egoístas y dices desde lo más profundo de tu ser, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la misma actitud que Jesús modeló en el jardín de Getsemaní, cuando en la agonía de su alma oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Ves la belleza de esta rendición? Jesús mismo, el Hijo de Dios, nos mostró el camino. Él no impuso su voluntad humana sobre el plan divino, se rindió completamente a la voluntad del Padre. Y cuando tú y yo adoptamos esta misma postura en nuestras oraciones, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo comience a obrar a través de nosotros. Es en este lugar de rendición donde lo sobrenatural se encuentra con lo natural, donde el cielo toca la tierra. La segunda clave es la dependencia consciente. Muchos cristianos comienzan sus oraciones con buenas intenciones, pero pronto caen en el patrón de depender de sus propias fuerzas. Empiezan a orar con sus propias palabras, desde su propia comprensión limitada, sin detenerse a buscar la guía del Espíritu. Es como si le dijéramos a Dios, gracias por tu Espíritu, pero yo puedo manejar esto solo. Esta actitud, aunque sea inconsciente, cierra la puerta a la verdadera oración en el Espíritu. Dependencia consciente significa que antes de abrir tu boca para orar, primero aquietas tu espíritu, te detienes, reconoces tu necesidad absoluta de la ayuda divina y le pides al Espíritu Santo que tome control de tu tiempo de oración. Puedes decir algo tan simple como, Espíritu Santo, no sé cómo orar en este momento, no sé qué palabras usar ni qué pedir, te necesito. Guía mi oración, ora a través de mí. Esta simple invitación cambia todo. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Nota que dice,
en todo tiempo. Esto nos revela que orar en el Espíritu no es algo que hacemos solo en momentos especiales de crisis o en reuniones de oración solemnes. Es un estilo de vida, una actitud constante del corazón que mantiene abierto el canal de comunicación con Dios. La tercera clave es la sensibilidad espiritual. ¿Alguna vez has sentido una carga inexplicable en tu corazón por alguien o algo? ¿Has experimentado ese impulso repentino de orar por una persona específica sin saber exactamente por qué? Eso es el Espíritu Santo moviéndose en ti, guiándote en la oración. Muchas veces ignoramos estos impulsos porque no los entendemos o porque estamos demasiado ocupados con nuestras propias agendas. Pero cuando desarrollamos sensibilidad espiritual, comenzamos a reconocer y responder a estos toques divinos. Desarrollar sensibilidad espiritual requiere práctica y quietud. Vivimos en un mundo que nunca se detiene, siempre lleno de ruido, distracción y prisa. Nuestras mentes están constantemente bombardeadas con información, notificaciones y demandas. En medio de todo este caos, la voz suave y apacible del Espíritu Santo puede ser fácilmente ahogada. Por eso, necesitas crear momentos de silencio deliberado, espacios donde tu alma pueda aquietarse lo suficiente como para escuchar. David, el dulce salmista de Israel, entendió esta verdad profundamente. Él escribió: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46, versículo 10. No dice, hablad mucho o haced mucho ruido. Dice, estad quietos. En la quietud aprendemos a discernir la voz del Espíritu. En el silencio comenzamos a sentir sus impulsos. Y cuando respondemos a esos impulsos con obediencia, descubrimos que estamos orando exactamente lo que necesita ser orado, incluso cuando no entendemos completamente por qué. Hay algo más que necesitas comprender sobre orar en el Espíritu Santo. No siempre implicará palabras elocuentes o frases teológicamente perfectas. A veces, las oraciones más poderosas en el Espíritu son simplemente gemidos del alma que no pueden expresarse en lenguaje humano. Son esos momentos cuando el peso de una situación es tan grande que todo lo que puedes hacer es suspirar delante de Dios. Y esos suspiros, amado hermano, esos gemidos inexpresables, son entendidos perfectamente por Él. Pablo lo dijo claramente cuando escribió que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos no son señal de debilidad o de falta de fe. Son evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando tan profundamente en ti que trasciende las limitaciones del lenguaje humano. Es como si tu espíritu estuviera hablando directamente con el Espíritu de Dios en un idioma que solo ellos comprenden. Permíteme compartir contigo algo que transformará completamente tu comprensión sobre este tema. Existe una diferencia monumental entre orar acerca del Espíritu Santo y orar en el Espíritu Santo. Muchos cristianos pasan toda su vida orando acerca del Espíritu, pidiéndole a Dios que envíe su Espíritu, que derrame su Espíritu, que manifieste su Espíritu. Pero el Espíritu ya está aquí, ya fue enviado, ya mora en ti si has nacido de nuevo. El asunto no es pedirle a Dios que envíe lo que ya envió. El asunto es aprender a colaborar con aquel que ya vive dentro de ti. Jesús prometió a sus discípulos algo extraordinario antes de ascender al cielo. Les dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos capítulo 1, versículo 8. Esta promesa no fue solo para aquellos discípulos que estaban físicamente presentes ese día. Esta promesa es para cada creyente a través de todas las generaciones. El mismo poder que capacitó a aquellos primeros seguidores está disponible para ti hoy. Pero aquí viene la parte que muchos no entienden. El poder del Espíritu Santo no se activa automáticamente en tu vida cristiana. No es como un interruptor que se enciende en el momento de tu conversión y ya nunca tienes que preocuparte por él nuevamente. Es más bien como un río que fluye constantemente, pero tú decides cuánto acceso le das a tu vida. Decides si vas a abrir las compuertas o si vas a mantenerlas cerradas por incredulidad, desobediencia o simple ignorancia. Cuando oras en el Espíritu Santo,
Estás abriendo esas compuertas. Estás permitiendo que el río divino fluya a través de ti con toda su fuerza. Y lo que sucede cuando ese río fluye es absolutamente sobrenatural. Tus oraciones adquieren una autoridad que nunca tuvieron antes. Tus palabras llevan peso en el mundo espiritual. Las fortalezas del enemigo comienzan a desmoronarse. Las situaciones imposibles comienzan a cambiar. Los corazones endurecidos comienzan a ablandarse. No estoy hablando de magia ni de fórmulas místicas. Estoy hablando de la realidad espiritual que las Escrituras enseñan claramente. Pablo escribió a los Corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Una de esas armas poderosas es precisamente la oración en el Espíritu Santo. Es un arma que el enemigo teme porque sabe que no puede resistirla. Déjame explicarte por qué esta oración es tan poderosa. Cuando tú oras desde tu entendimiento limitado, solo puedes orar por lo que ves, por lo que conoces, por lo que entiendes. Pero hay batallas espirituales sucediendo en dimensiones que tus ojos naturales no pueden percibir. Hay cadenas invisibles que necesitan ser rotas. Hay puertas espirituales que necesitan ser abiertas o cerradas. Hay propósitos divinos que necesitan ser liberados. Y tú no tienes la capacidad en tu limitación humana de saber todas estas cosas, pero el Espíritu Santo sí las conoce. Por eso, cuando oras en el Espíritu, Él dirige tu oración exactamente hacia donde necesita ir. Él te guía a interceder por situaciones que ni siquiera sabías que existían. Te impulsa a orar por personas que necesitan desesperadamente esas oraciones en ese momento preciso. Te lleva a declarar verdades bíblicas que son exactamente el arma espiritual necesaria para la batalla que se está librando. Es estratégico, es preciso, es eficaz. Ahora bien, hay algo que necesito aclararte porque sé que puede haber confusión sobre este tema. Orar en el Espíritu Santo no significa necesariamente orar en lenguas, aunque las lenguas son uno de los dones del Espíritu que Él puede conceder a quien Él desee. Orar en el Espíritu es mucho más amplio que eso. Es permitir que el Espíritu dirija todo tu tiempo de oración, ya sea que uses tu idioma natal, que uses palabras específicas de las Escrituras, o que simplemente permanezcas en silencio adorando en tu corazón. Lo importante no es el método específico. Lo importante es quién está dirigiendo tu oración. ¿Estás tú al mando, siguiendo tu propia agenda y tus propios pensamientos? ¿O has entregado el control al Espíritu Santo y estás permitiendo que Él ore a través de ti? Esta es la diferencia crucial que determina si estás orando en la carne o en el Espíritu. Hay momentos en tu vida de oración en los que sentirás una urgencia inexplicable de orar por algo o alguien. No sabrás exactamente por qué ni qué está sucediendo, pero sentirás esa carga en tu corazón. Esos son momentos preciosos. El Espíritu Santo está intercediendo a través de ti por una situación real que necesita intervención divina. No ignores esos impulsos. No los descartes como imaginación o emoción. Responde con obediencia inmediata. He conocido historias increíbles de personas que respondieron a estos impulsos del Espíritu y después descubrieron que en ese preciso momento alguien estaba en peligro y sus oraciones fueron la intervención que salvó una vida o cambió una situación. Esto no es coincidencia. Es el Espíritu Santo orquestando intercesión divina a través de vasos dispuestos. Y tú puedes ser uno de esos vasos. Juan, el discípulo amado, escribió: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. La clave está en esa frase, conforme a su voluntad. ¿Cómo puedes estar seguro de que estás orando conforme a la voluntad de Dios? Cuando permites que el Espíritu Santo dirija tu oración. Él conoce perfectamente la voluntad del Padre. Él nunca te guiará a orar algo que esté fuera de los propósitos divinos. Esto te libera de la ansiedad de no saber si estás orando correctamente. Te libera del temor de que tus oraciones no sean escuchadas o no sean contestadas.
Cuando oras en el Espíritu tienes la confianza absoluta de que estás orando exactamente lo que necesita ser orado, de la manera que necesita ser orado, en el tiempo perfecto de Dios. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión sobre este tema vital. Existe una dimensión de la oración en el Espíritu Santo que tiene el poder de transformar no solo tus circunstancias externas, sino tu propio ser interior. Es en este lugar de oración profunda donde el Espíritu Santo comienza a renovar tu mente, a santificar tus deseos, a alinear tu voluntad con la voluntad perfecta de Dios. Y esto es algo que ninguna cantidad de esfuerzo humano puede lograr. Cuando pasas tiempo orando en el Espíritu, algo supernatural comienza a suceder dentro de ti. Esos patrones de pensamiento negativos que te han atormentado durante años comienzan a desvanecerse. Esas fortalezas mentales que te mantenían atrapado en ciclos destructivos comienzan a desmoronarse. Esas heridas emocionales profundas que pensabas que nunca sanarían comienzan a cerrarse. Todo esto no porque tú estés trabajando arduamente en tu propia transformación, sino porque el Espíritu Santo está haciendo la obra desde adentro hacia afuera. Pablo lo expresó hermosamente cuando escribió: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esta transformación no sucede mediante técnicas de autoayuda o fuerza de voluntad humana. Sucede cuando el Espíritu Santo tiene acceso completo a tu vida a través de la oración consistente y rendida. Piensa en esto por un momento. Cada vez que oras en el Espíritu, estás exponiendo tu ser completo a la presencia transformadora de Dios. Es como si estuvieras bajo la luz divina que penetra hasta lo más profundo de tu alma, iluminando áreas de oscuridad que ni siquiera sabías que existían. Y en esa luz, la verdad divina comienza a desplazar las mentiras que has creído. La paz sobrenatural comienza a reemplazar la ansiedad que te ha consumido. El amor genuino comienza a derretir la amargura que has guardado. Hay una progresión natural en la vida de oración de aquellos que aprenden a orar en el Espíritu Santo. Al principio, la mayoría de nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos y en nuestras necesidades inmediatas. Y esto no está mal. Dios nos invita a traerle todas nuestras peticiones. Pero a medida que crecemos en esta forma de oración guiada por el Espíritu, comenzamos a experimentar un cambio. Nuestras oraciones se vuelven menos egocéntricas y más centradas en el reino. Comenzamos a orar por cosas que realmente importan en la eternidad. Jesús enseñó a sus discípulos un modelo de oración que revela este principio. En el Padre Nuestro, las primeras peticiones no son acerca de nuestras necesidades, son acerca del reino de Dios, de su nombre, de su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo, capítulo 6, versículo 10. Cuando el Espíritu Santo dirige nuestras oraciones, nos lleva naturalmente a este mismo enfoque. Comenzamos a desear lo que Dios desea. Comenzamos a ver las situaciones desde su perspectiva eterna. Esta transformación de perspectiva es una de las bendiciones más grandes de orar en el Espíritu. Ya no estás atrapado en tu pequeño mundo de preocupaciones personales. Tu visión se expande. Comienzas a ver el panorama completo. Empiezas a entender que hay propósitos divinos mucho más grandes operando y que tú tienes el privilegio de participar en esos propósitos a través de tu oración. Esta realización cambia todo. Además de transformar tu perspectiva, orar en el Espíritu Santo también fortalece tu fe de maneras que nunca imaginaste posibles. Cuando experimentas respuestas a oraciones que sabes que no surgieron de tu propia sabiduría, cuando ves intervenciones divinas en situaciones por las que el Espíritu te impulsó a orar, tu fe se eleva a un nuevo nivel. Ya no estás operando en esperanza teórica, estás operando en confianza probada. El autor de Hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y esta fe se fortalece poderosamente a través de la experiencia continua de orar en el Espíritu
y ver los resultados. Cada respuesta a la oración, cada confirmación de que el Espíritu te guió correctamente, se convierte en otro ladrillo en el edificio de tu fe. Pero permíteme advertirte sobre algo importante. Habrá momentos en que ores en el Espíritu y no veas resultados inmediatos. Habrá ocasiones en que sigas esa carga de intercesión y nunca llegues a conocer el resultado completo de tus oraciones. Esto no significa que tus oraciones fueron ineficaces. Muchas veces estamos plantando semillas espirituales cuyos frutos no veremos hasta la eternidad. Estamos participando en batallas espirituales cuya victoria completa solo se revelará cuando estemos ante el trono de Dios. Por eso necesitas perseverar. Pablo exhortó a los tesalonicenses: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Esta no es una sugerencia, es un mandato divino, y solo es posible cumplir este mandato cuando aprendes a vivir en una actitud constante de oración en el Espíritu. No se trata de estar de rodillas 24 horas al día. Se trata de mantener tu espíritu abierto y sensible a la dirección del Espíritu Santo a lo largo de todo tu día. Imagina vivir de tal manera que en cualquier momento, sin importar lo que estés haciendo, puedas sintonizarte con esa corriente de oración que fluye constantemente entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Estás trabajando y de repente sientes el impulso de orar por tu hijo. Estás conduciendo y el Espíritu trae a tu mente a un amigo que necesita intercesión. Estás descansando y una carga inexplicable por las naciones perdidas llena tu corazón. Esta es la vida de oración sin cesar que Pablo describió. Y aquí está la belleza de todo esto. Cuando vives de esta manera, tu vida entera se convierte en una oración. Cada acción que realizas se transforma en adoración. Cada palabra que pronuncias lleva el potencial de ser usada por el Espíritu Santo. Tu mera presencia en un lugar comienza a tener impacto espiritual porque llevas contigo la presencia del Espíritu que mora en ti y que ora constantemente a través de ti. Hemos llegado al final de este mensaje, pero en realidad este es solo el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida de oración. Todo lo que hemos compartido hoy no es simplemente información teológica para acumular conocimiento. Es una invitación práctica a experimentar una dimensión completamente nueva de comunión con Dios. Es un llamado a dejar atrás la oración débil y frustrante y entrar en el poder sobrenatural de orar en el Espíritu Santo. Así que te desafío en este momento. Detente, inclina tu corazón ante Dios y pídele al Espíritu Santo que te enseñe esta forma de oración que transforma todo. Él está más que dispuesto a guiarte, a capacitarte, a usarte de maneras que nunca imaginaste posibles. Quiero agradecerte profundamente por haber dedicado tu tiempo a ver este mensaje completo. Sé que tu tiempo es valioso y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que Dios está obrando en tu corazón. Si este mensaje ha impactado tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo juntos en la fe. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y déjanos un comentario contándonos cómo Dios te habló hoy. Y recuerda, si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está disponible en el primer comentario fijado. Que el Señor te bendiga abundantemente y que el Espíritu Santo te guíe en cada paso de tu caminar con Cristo. Continúa alimentando tu espíritu con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla